capítulo 3, donde la palabra de Dios dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y veíamos que Pedro y Juan desarrollaron una buena amistad, y también es muy importante para nosotros como cristianos el tener buenas amistades en la casa de Dios, y también tener o llevar a cabo el hecho de poder tener amistades en la iglesia que nos ayuden a poder adorar de una mejor manera. Personas que nos exhorten, que nos digan: hey, te he extrañado, vente a la iglesia, vamos al templo, vamos a la casa de Dios. Y terminábamos la clase, la sesión pasada, hablando de que la hora novena era una hora específica. En nuestro horario serían las 3 de la tarde, donde ellos se congregaban y se reunían para orar. Veíamos el Salmo 55, Daniel 6 y Hechos 10, donde una de las buenas costumbres que tenían los judíos era precisamente reunirse para orar, y esa era una buena costumbre que ellos tenían. Ahora, en este mismo desarrollo de lo que está sucediendo aquí en el libro de Hechos, llegamos al versículo número 2 en adelante, y voy a leer desde el versículo 1 para entender mejor. Hechos 3, versículos del 1 en adelante. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban y entraban en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míralos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hasta ahí vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante ti, rogando, Señor, que hables en nuestras vidas. Tú conoces nuestras necesidades y sabes, Señor, que la iglesia necesita ver milagros. Milagros, Señor, que solo tú puedes hacer. Nos encomendamos a tus manos, rogando tu bendición, tu ayuda, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Debemos recordar que lo que está sucediendo en estos
textos en la palabra de Dios es una narrativa de los eventos que sucedieron después de la ascensión del Señor Jesucristo. Es decir, después de que Cristo tomó su lugar allá en el cielo y se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y aprendíamos acerca del ministerio presente del Señor Jesucristo. Esto viene en una manera en la cual está sucediendo pronto, no son acontecimientos muy lejanos unos del otro, específicamente en estos primeros capítulos. Y ahí encontramos que la iglesia tiene un mismo sentir, un mismo corazón, están congregados allí, y parte de su adoración a Dios, ellos van al templo, y como lo hacen cotidianamente, es decir, la Biblia dice que lo hacían inclusive diariamente, iban al templo, partían el pan en las casas, tenían favor unos con otros, y dice la Escritura que el Señor iba añadiendo a la iglesia. En medio de esos días en los cuales está surgiendo el misterio oculto por las edades, es decir, la iglesia, sucede algo que va a dejar al pueblo, según este mismo texto, el versículo número 10, que en la última parte dice: y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Debemos recordar que ya la iglesia ha surgido y se ha manifestado a través de lenguas repartidas como de fuego. Ellos mismos se han quedado asombrados de cómo estos discípulos fueron llenos, y fue un fuego que se colocó en ellos como lenguas de fuego, dice la palabra de Dios, y ellos les escucharon hablar en sus propios idiomas. Y están siendo partícipes de milagros que el Señor está haciendo a través de la iglesia. Ahora, estos dos discípulos, que son dos apóstoles, de los dos más cercanos al Señor Jesucristo, van rumbo al templo a la hora novena, la de la oración, y dice que en ese momento era traído un hombre cojo de nacimiento. Se acostumbraba en esos tiempos que cuando había personas en la familia que tenían algún problema de esta naturaleza, los mismos familiares o vecinos o amigos los llevaban al templo. La razón por la cual los llevaban al templo es que ellos pedían limosna. Ellos pedían una ayuda económica, una ayuda en especies para que ellos pudieran subsistir, ya que ellos no podían trabajar, ya que ellos tenían tal vez una discapacidad que les impedía el hecho de poder trabajar. Y allá en el templo iban personas para adorar a Dios, y parte de la adoración de Dios en el libro de la ley encontramos que Dios había establecido que el pueblo tenía que tener cuidado de la gente que estaba en ese tipo de necesidad. Hace un rato estaba yo escuchando, de hecho, una predicación de mi pastor que dio el día de ayer sobre los pobres. Hablaba acerca de un tema general. Y estaba yo escuchando cómo es que en la palabra de Dios el Señor tiene mucho cuidado de aquella gente que tiene necesidad. Dios no desampara la obra de sus manos. Dios tiene cuidado de la viuda, tiene cuidado del huérfano, tiene cuidado del necesitado. Y hay pasajes en la palabra de Dios completos en el Antiguo Testamento como parte de la ley de Dios, que vamos a encontrar inclusive que cuando llegaba el tiempo de la siega, aquellos que segaban los campos tenían que dejar parte del fruto allí. Y la razón es para que cuando vinieran los pobres o vinieran los extranjeros, ellos tomasen de ese fruto, y era la razón de ello, es porque Dios siempre ha tenido cuidado de los pobres. Veíamos en un texto también en la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo nació, había una ley establecida para que cuando naciera un niño varón o cuando naciera alguien en la familia, se tenía que llevar una ofrenda al templo. Y había ofrendas que conllevaban a animalitos tal vez un poquito más grandes, como pudiera ser tal vez una oveja, o pudiera ser un animalito de ese tamaño, pero eso era para las personas que no
no sufrían alguna escasez económica. Y cuando había una familia que tenía escasez económica, lo que sucedía es que en la ley estaba establecido que se tenían que traer una palomita, y de esa manera era la ofrenda que se iba a dar para el Señor. Es decir, el Señor había establecido tanto para las personas que tenían recursos como para las personas que no tenían recursos. Aquí tenemos a un hombre que es traído, es cojo de nacimiento. En otras palabras, este hombre, según la palabra aquí, cojo de nacimiento, nosotros pudiéramos entender que se trata de alguien que tal vez puede cojear y puede andar. Sin embargo, por el contexto mismo, dice que este hombre era traído un hombre cojo de nacimiento. La expresión allí entonces nos da la luz para poder entender que esta persona no podía ni siquiera caminar, no podía andar por sí mismo, tendrían que traerlo, y en este caso lo llevaban al templo. La razón por la que le llevaban al templo es porque esperaba que alguien le diera ayuda. Debemos recordar que allí en esos tiempos había sectas religiosas que muchos de ellos buscaban adorar a Dios a través de darles ofrenda a los pobres. Existían los fariseos, los saduceos, los celotes, que eran grupos religiosos que buscaban hacer buenas obras para quedar o para estar bien con Dios. Ahora, esto es algo que yo logro ver mucho y logramos ver mucho en el pueblo judío. Los judíos, una de las cosas que tienen en sí es que ellos buscan ayudar. Hace algunas semanas estábamos en Tijuana, mi esposa y yo, fuimos a un lugar que vendían varias cosas y ahí nos encontramos con un judío. Y los judíos era el dueño de ese lugar, y fueron las lamparitas que compramos para el campamento de infantil, ahí las compramos con este hombre. Y ya ahí nos vio, yo le dije que era pastor, estuve platicando con él, y él buscaba ayudar. Y la razón es porque la mayoría de los judíos, siempre que hay algo así, van a buscar ayudar, van a hacer lo posible para apoyar. Note en nuestro contexto histórico, nosotros como mexicanos, nosotros muchas veces ya hemos cerrado nuestros corazones al hecho de poder ayudar. La razón es porque a veces vienen personas. Y aquí, por ejemplo, en la iglesia, hace como un mes o mes y medio, vino un hombre que ya ha pasado unas 3 veces, siempre pidiendo ayuda, siempre pidiendo algo. Y a veces vienen personas hasta con la misma, hay un hombre que viene, por ejemplo, y dice, es que me falta gasolina, no quiero dinero, quiero gasolina. Y te dice eso, pues, y ya no le vas a dar gasolina, pero no tenemos gasolina, ¿sí? Y pues ya uno le da. Pero ese hombre siempre llega y siempre con lo mismo. La última vez que pasó, yo ni abrí porque no lo veía, estaba yo ahí, nada más me asomé y le dije, dígame, y ya se quedó ahí y dice, no, es que se me descompuso mi camioneta. Le digo, usted ya pasó, hace como un año pasó, y hace como 2 también pasó. Y ya a veces uno queda desconfiado de la verdadera necesidad que hay. A veces uno, no sé, vamos al centro y vemos a los niños que están pidiendo y uno dice, no, es que es trata de niños o esto o lo otro. Y nos olvidamos de algo muy importante, de ayudar. Hermano, una de las cosas que debemos ver en la palabra de Dios es que nosotros debemos buscar ayudar al necesitado. La palabra de Dios dice, si me siguen algún texto en la Escritura, dice ahí en Hechos 20, versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Ahí está hablando Pablo, y Pablo está diciendo, bueno, una de las cosas que el Señor Jesucristo me ha enseñado es que debemos ayudar a los necesitados. Hermano, hay gente que realmente necesita nuestra ayuda. Hay gente que está
no sé, con algún problema, con alguna cuestión, con alguna necesidad. Y es allí donde nosotros debemos aprender a abrir nuestro corazón. Y debemos buscar ayudar, apoyar. La Biblia dice, así nos ha enseñado, leo una vez más, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros cuando pasamos una necesidad, nos gustaría que alguien nos apoyara. Que alguien dijera, hermano, ¿cómo está? Que nos tendieran la mano, que nos oraran por nosotros, que nos fueran a visitar al hospital. Una vez escuché una predicación de un pastor que exponía un texto donde Pablo estaba hablando y decía, unos se enferman y yo no. Y el pastor de manera, no creo que lo haya hecho de manera grotesca o grosera o de una manera así, pero decía, miren hermanos, uno como pastor, a veces uno se enferma y yo sé que cuando ustedes se enferman, él decía a la congregación, ustedes quieren que yo vaya a verlo, pero se han preguntado, cuando yo me enfermo, ¿alguno de ustedes me echa una llamada, me viene a ver? Y el pastor mencionaba eso y yo decía, muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando hay hermanos que pasan necesidades y a veces nosotros ni siquiera oramos por ellos. Ni una llamada, ni un comentario, ni una ayuda tal vez económica o de alguna naturaleza de esa índole. Y debemos nosotros saber, hermanos, que el Señor nos ha dado y nos llama a poder ayudar a los necesitados. Vivimos en un mundo en necesidad. Tal vez nosotros pudiéramos decir, bueno, yo necesito. Pero créanme, hay gente que necesita más. En estos días estábamos visitando nosotros, mi esposa y yo, a una familia que vinieron de escuelitas bíblicas. Y cuando entramos ahí a su casa, yo dije, tienen mucha necesidad, no en manera de juzgar, pero vivían en un cuarto muy pequeño, 3 camas o 2 camas había ahí, estaba la cama, te parabas y luego estaba la estufa, y yo dije, bueno, hay necesidad. A veces nosotros nos estamos quejando, es que no tengo esto, y es que el vecino tiene, y este otro tiene, y la hermana tiene, y esto y lo otro, y no nos damos cuenta de las bendiciones que sí tenemos. Y a veces nos volvemos quejumbrosos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Hermano, debe ser agradecido. A veces los hijos son bien mal agradecidos y decimos, ay, no, mira, yo me esfuerzo por darte todo lo que puedo, y los hijos siempre, pero no tengo esto, pero no como mi amigo, no como el niño de la escuela, no como el otro. Hermano, debemos ser agradecidos porque Dios es bueno, para siempre su misericordia. Hermano, Dios ha sido bueno. Ahora, este hombre está allí, lo colocan en este lugar que es la puerta la hermosa. En el versículo 2 dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Esta frase, ponían cada día a la puerta del templo, indica que era una persona sumamente conocida, porque siempre estaba allí, siempre estaba allí. Debemos saber, hermanos, y a veces uno empieza a ver a personas con necesidad, y a veces hay personas o familias que casi siempre están en un solo lugar, ahí pidiendo, en esa calle, en esa esquina, en ese lugar. Y hermano, debemos ver la necesidad. Hay personas fuera de la iglesia que necesitan, pero también déjenme decirle algo, hay personas dentro de la iglesia que necesitan. Platicaba con una familia, con unos hermanos, y les decía, ¿qué van a hacer de cena navideña? Y mire, hermano, no todas las familias pueden permitirse hacer una cena navideña. Hoy en día todo está caro. Una cena navideña es un gasto grande. Y déjenme decirle algo, hay familias de la iglesia que no pueden permitirse una cena navideña. No hablo de pobreza necesariamente, pero debemos ver, hermanos, que hay
a veces mucha necesidad de la cual nosotros no nos damos cuenta. Hay niños que no... ahora yo entiendo. Hay niños que no pueden tener un regalo en estos tiempos, en estos días. Hay niños de la iglesia que no pueden tener eso. Hermanos, debemos nosotros compadecernos y buscar ayudar y poder ser de bendición. Estaba este hombre aquí cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Y por cierto, aquí déjeme dar algo más. Hay hermanos que a veces los vemos en necesidad y a veces se acercan y me puede ayudar, hermano, ayúdeme, échame la mano, un taquito, algo. Y mire, hermano, se vuelve como siempre está pidiendo y siempre está pidiendo. Es que no nos damos cuenta que hay hermanos en necesidad, hay hermanas en necesidad. Cierro paréntesis. Dice, continúa el texto, entonces lo colocaban en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Escuche esto, entonces está este hombre allí en ese lugar donde se solía colocar y entra Pedro y Juan. Ahora, él no sabe quiénes son estos hombres. Él está en una puerta muy concurrida, se cree que es la puerta más concurrida, está en donde está allí colocado y está buscando que le ayuden. Entonces entra en la escena, este hombre llamado Pedro y Juan, que iban a entrar al templo. Y este hombre les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, dice la Escritura, versículo 4, fijando en él los ojos, le dijo, mira. Ahí encontramos que entonces Pedro y Juan están allí. Debemos recordar que ellos están yendo al templo todos los días, están en ese primer surgimiento en la iglesia y están allí y va a suceder algo que se considera como algo milagroso. Un milagro, amados hermanos, es algo inusual. Es una manifestación del poder divino, del poder de Dios, en el cual Dios interviene en asuntos humanos. Repito, un milagro es algo inusual. Es una manifestación del poder de Dios, el cual interviene en los asuntos humanos. Es decir, un milagro no es algo que un ser humano pueda hacer. Se necesita la intervención de Dios para que se logre y se lleve a cabo un milagro. Debemos también comprender que hay falsos milagros y hay personas charlatanas, personas que engañan, pero no porque haya personas que engañen significa que los milagros no sean reales. La Biblia, amados hermanos, es un libro de milagros. Es un libro donde la palabra de Dios, desde Génesis 1, en el orden de la creación, encontramos el milagro de la creación. En el libro de Éxodo encontramos las 10 plagas de Egipto. Encontramos la separación del mar. Encontramos que Dios da maná al pueblo. Encontramos en el libro de Josué cómo el sol se detuvo, cómo la tierra se detuvo en sí. Encontramos en el libro de Primero de Reyes cómo Elías oró y dejó de llover por 3 años y medio. Encontramos en los tiempos de los profetas, como lo fue Eliseo, las vasijas de agua convertidas en aceite, el niño resucitado, el hacha flotante, entre otros. Encontramos en el libro de Isaías, capítulo número 38, es el movimiento de la sombra del sol hacia atrás 10 pasos. En el libro de Daniel encontramos con Sadrach, Mesach y Abednego el horno de fuego que no les quemó
ni siquiera quedaron oliendo del fuego o del humo. Encontramos en Daniel capítulo número 6 cómo los leones no lo tragaron, no lo comieron, porque hubo un milagro de parte de Dios. Encontramos, amados hermanos, a lo largo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, más de 30 milagros que Él llevó a cabo. Recuerda que un milagro es un hecho sobrenatural que revela y confirma un mensaje divino en específico. En otras palabras, amados hermanos, la Biblia es un libro de milagros. Usted y yo, amados hermanos, deberíamos de estar conscientes que Dios puede hacer milagros. El hecho mismo de la salvación es un milagro de Dios, porque lo que hace Dios es que Dios nos cambia la naturaleza, y de ir al reino de las tinieblas, el Señor nos traslada al reino de su amado Hijo, y eso conlleva que Él nos hace una nueva criatura y nos da la salvación. La salvación es un milagro que viene de Dios. La Biblia es un milagro. Es allí donde encontramos que están entonces estos dos hombres, y dice el versículo número 4 que Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, es decir, era lo que buscaba, que le dieran una ayuda económica. La siguiente frase de Pedro, en el versículo 6, le dice Pedro: no tengo plata ni oro. Ahora, ¿qué es lo que buscaba este hombre que le diera? Plata, oro o algo, una moneda del César, algo que le pudieran apoyar, algo que le pudieran dar. ¿Qué estaba buscando? Una ayuda. A eso estaba allí, por eso es que estaba allí en la puerta. Entonces Pedro dice: bueno, no tengo oro ni plata. Y luego añade diciendo: pero lo que tengo te doy. Ese es el título de este mensaje: lo que tengo te doy. Mire hermano, Pedro era un pescador. Había dejado todo su negocio, porque se cree que Pedro era el dueño en el negocio de la pesca, y era uno de los hombres más importantes en Galilea, según algunos eruditos. Pedro había dejado todo por seguir al Señor. Había pasado 3 años, aproximadamente 3 años, poco más de 3 años, con el Señor. El Señor le había cambiado su vida. Pedro había sido ese predicador que Dios usó en el día del Pentecostés. Ahora está Pedro, y Pedro no tiene muchos recursos económicos. Va a lo que debe hacer, a orar. Llega a las 3 de la tarde, la hora de la comida, y le dice a este hombre: mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo, eso te voy a dar. Hermano, probablemente tú y yo no podamos ayudar como quisiéramos a la gente, y poder ayudarnos tal vez diciendo: no, pues ok, te van a operar, y ok, yo te voy a dar la mitad. A lo mejor no podemos. Hay hermanos que son muy desprendidos. Yo recuerdo en el tiempo de la pandemia falleció un hermano, y yo fui al hospital, estábamos allí, y la familia no tenía recursos económicos. Lo que hice es que me puse a orar con ellos, y después dije: bueno, voy a mandar un video a la iglesia. Y mandé un video a la iglesia en el cual les expliqué lo que estaba pasando. En menos de 1 hora, primero una hermana me dijo: pastor, yo quiero ayudar. Le dije: gracias, Señor. Y luego un hermano más me dijo: pastor, ¿cuánto se ocupa? Y yo le dije: bueno, porque estaba yo ahí viendo con los familiares, estaba yo viendo ahí en el hospital, y era un total como de 8,200, algo así, para la incineración y todo eso. Y el hermano me dijo: ¿dónde le transfiero? Y yo le dije: bueno, le voy a dar el número de cuenta del hermano. Y rápido. Hay hermanos que a veces ayudan y pueden hacer. Y si usted tiene esos recursos, hermano, no cierre su brazo para ayudar.
Ahí a lo mejor usted y yo podemos decir, bueno, pues no tengo muchos recursos, pero hermano, tienes el poder de la oración. Tienes un Dios que hace milagros. El día de hoy internaron al hermano Alfonso, que se sienta aquí con su esposa, la hermana Ana María. Y el hermano Alfonso lo van a operar el día de mañana. Y a veces oímos de hermanos que están pasando dificultades. A lo mejor no podemos cubrir todas las necesidades económicas, ni aún como iglesia tal vez. Pero ¿qué podemos hacer? Lo que tengamos, podemos dar. Y Pedro, dice la Escritura, que viendo a ese hombre, versículo 6 en medio, dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Noten, hermanos, cómo es que Pedro va, le toma la mano derecha y lo levanta, y este se levanta, los tobillos se le afirman, y entonces sucede esto que viene de Dios. Un hecho sobrenatural que revela y confirma el poder de Dios. Y este hombre se levanta. Y se levanta, y lo primero que hace es que se acuerda dónde estaba, en el templo, y comienza a adorar a Dios. Hermano, todo lo que nosotros podemos hacer es entender lo que Pedro también logró entender. Porque Pedro logró entender que él no tenía la capacidad ni el poder de ayudar a esa persona. Ya que en el versículo número 12 dice la palabra de Dios lo siguiente: viendo esto, Pedro respondió al pueblo, viendo que ellos estaban llenos de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto? Hermano, aquí debemos entender que un milagro solo Dios lo puede hacer. Ustedes y yo, hermanos, nunca pudiéramos decir: es que yo tengo este poder de esto. Mire, a veces hay predicadores que a veces se ven por internet y que se le presentan y que hace esto. Debemos recordar algo: el único que hace milagros es Dios. Hemos visto milagros aquí en la iglesia, sí. Dios se ha manifestado. Hermanos con cáncer, hermanos con enfermedades, situaciones difíciles. Recuerdo en una ocasión una familia que estaba a punto de ¿cómo se llama?, embargarles o esa cosa. Y Dios hizo milagros. Hermano, la vida de la iglesia, la vida del cristiano debe ser una vida que note los milagros que Dios hace. Los milagros son algo real, debes creerlo. Pedro lo creyó, Juan lo creyó, vieron a este hombre, lo levantan y le dicen: en el nombre de Jesús de Nazaret. Noten un texto más, en el versículo 16 dice: y por la fe en su nombre. Leo desde el 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es decir, en Cristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, por Cristo, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Debemos saber, hermanos, que los milagros suceden solo por Dios. Y cuando usted y yo veamos un milagro, debemos glorificar a Dios. Hay cosas que pasan en tu vida, situaciones pudieran ser financieras, emocionales, familiares, espirituales, que si tú clamas a Dios, Dios promete: yo te responderé. Que si tú tocas, Él dice: yo te abriré. Que si tú llamas, Él te contestará.
Hermano, la oración es una de las herramientas más poderosas que nosotros como cristianos podemos tener. ¿Por qué no vemos muchos milagros? Porque a veces no oramos por ellos. Pedro y Juan lo hicieron. Ahora nota esto. ¿Qué fe debió haber tenido Pedro y debió haber tenido Juan? Porque imagínate, está un cojo allí y le dicen en el nombre de Jesús, levántate. Y no nada más le dijeron levántate, le tomaron de la mano derecha, en este caso Pedro, y Pedro lo levantó. ¿Se acuerdan cuando el mar rojo fue abierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se abrió? ¿Alguien recuerda qué es lo que sucedió un poquito antes? ¿Cómo fue abierto el mar? Nada más Moisés dijo que se abra y ya. ¿Mande? Ajá, bueno, sí. Pero ¿qué hizo el pueblo primero? Sí, ok, ahí va, y lea eso. El pueblo lo que hizo es que primero avanzó. Cuando estos avanzaron, el mar se abrió. El milagro lo hizo Dios, pero la fe, el Señor nos las ha dado. Debemos nosotros saber, amados hermanos, que hay cosas que debemos hacer por fe. Para que tú y yo veamos milagros de parte de Dios, hay cosas que debemos hacer. Ahora, no estoy hablando de que tú vayas a mover las circunstancias y todo para que, Dios, no. Pero Dios va a probar la fe. La fe, hermanos, dijo Pedro, es mucho más preciosa que el oro. El hecho de que tú y yo podamos creer, tienes a un familiar, al esposo, al hijo que tienen un corazón duro, un corazón necio y no quieren nada. En estos días llevamos a una persona, llevamos al hospital. Y cuando llegamos ahí a la casa y todo, yo estaba orando, pero esta persona tiene una hija que es atea. Y esta muchacha, cuando nosotros íbamos a orar, cuando yo primero abrí la Biblia, se fue. Y ya después regresó. Y cuando dije, bueno, vamos a orar, y se volvió ahí. Hay personas que tienen corazones duros para con Dios y a veces son familiares nuestros. Debes saber algo. Dios es capaz de transformar un corazón de piedra en un corazón que late para Él. Dios puede transformar la vida de tu adolescente, de tu joven, de tu hijo y transformar su vida. ¿Qué es eso? Milagros de Dios. Milagros de Dios. Pedro reconoció que solo Dios podía hacer los milagros. Y en este caso vamos a ver que una de las funciones que tienen los milagros, y esto va a ser algo, ¿cómo puedo decir? Algo muy repetitivo en los milagros que aparecen en la Biblia. Usted se ha preguntado por qué hay tantos milagros o cuál es el propósito de los milagros. A ver, hagan una. ¿Sí, Ray? Los milagros, sí, más que nada para los apóstoles era para que creyeran que Jesucristo era el Señor. Decía delante de la misma que ya leímos, es para esto, no más que nada, para darles credibilidad, en lo cual en su palabra que ellos hablaban. Sí, y siempre son para la gloria de Dios. Y tiene que ver con eso. En el Antiguo Testamento, uno de los pasajes o uno de los milagros más mencionados en el Antiguo Testamento fue el Mar Rojo abriéndose. Ese es el milagro más mencionado en el Antiguo Testamento. Hay salmos que hablan de eso, hay textos que hablan de eso. Es un milagro. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo hacía milagros.
y la gente glorificaba a Dios. En este caso no es la excepción, porque en el versículo 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La razón por la cual vino este milagro fue para que todo el pueblo pudiera poner su mirada y pudieran estar atentos. Y luego Pedro predicó y les dijo: ustedes mataron al autor de la vida. Noten el mensaje que les da. El versículo 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle, imagínense, les está diciendo directo: ustedes, por su culpa. Y versículo 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicidio, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro está predicando y los confronta al pueblo y les dice, versículo 19: así que arrepentidos y convertidos. Arrepentidos. El propósito de este milagro era que ellos glorificaran a Dios, que ellos se convirtieran a Dios, que ellos conocieran a Dios. Hermano, y aquí termino uniendo todo lo que acabo de decir. ¿Se acuerdan? Les comentaba hace un rato, en el versículo 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hermano, quise dejar este día todavía las banderas de aquí y decirles, hermanos, que nosotros quizá una de las cosas que debemos entender y saber es que tenemos el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una de las posesiones más hermosas que podemos tener. Cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a usted y mora en usted y vive en usted. Quizá no podamos ayudar a toda nuestra ciudad de manera económica, no podamos esta Navidad darle regalos a todos los niños del pueblo, pero lo que tenemos, eso es lo que debemos dar, eso es lo que debemos compartir, eso es lo que debemos enseñar, eso es de lo que debemos predicar. Debemos decirle a la gente que es necesario que ellos se arrepientan y que se conviertan de sus malos caminos, porque sólo así serán borrados sus pecados. Sólo así conocerán a Cristo. Sólo así vendrán tiempos de refrigerio para sus vidas. Hermano, nosotros debemos anunciar, debemos predicar, debemos decirle a los demás lo que Cristo ya hizo en nuestra vida. Pedro y Juan era lo que hicieron. Para eso iban al templo a orar, y el Señor les abrió puerta para predicar. Este suceso los va a llevar a ellos a confrontar su fe, porque déjenme decirle algo y para terminar: siempre que tú buscas compartir tu fe, vas a ser confrontado, porque el diablo no se queda tranquilo. Usted recuerda en el capítulo número 4 que Pedro y Juan son confrontados con los líderes y les dicen que no les es permitido hablar. Leo el 4:18. Y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y encontramos, hermanos, que cuando nosotros queremos compartir la palabra de Dios, habrá oposición. ¿Sabe por qué somos muy poquitos hermanos que vamos a repartir folletos, compartir la fe cada sábado?
porque hay oposición. Hay oposición en algunos, en muchos, pero hermano, vence. Hay mucha gente que no puedes darle oro ni plata. Dales el mensaje del Señor. Compárteles tu fe. Lo que tengo te doy. Y tienes una hermosa salvación. Si hay alguien aquí entre nosotros que aún no tengas a Cristo como tu Salvador, hoy es día de salvación. El milagro más grande puede suceder en tu corazón si tú le aceptas a Él como tu Salvador. Dios quiere hacer milagros. Todos oramos, por favor. Señor, te ruego que bendigas nuestras vidas. Y si hay alguien aquí que no se sabe, trae salvación. Todos con ojos cerrados, cabeza inclinada. Quisiera preguntar, ¿habrá alguien aquí entre nosotros que le gustaría pedirle a Cristo la salvación de su alma y quisieras tener el regalo de la vida eterna? Ese regalo no te lo puede dar ni la plata ni el oro, solamente Jesucristo. Él murió por ti en la cruz del Calvario para darte a ti vida eterna. ¿Habrá alguien así que le gustaría pedirle a Cristo que le salve de sus pecados? Hay alguien mío. Hermano Ray, por favor, me ayudes a levantar su mano. Si quieren, para que te compartan un poquito más del Evangelio. Gracias. Muy bien. Señor, gracias por ser bueno, por hacer milagros, porque tu brazo no se ha cortado para ser bueno. Te ruego de sabiduría, hermano Ray, para ti, Señor, a este joven que vivo el día de hoy. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a ver una vida de milagros en nuestras propias vidas. Ayúdanos, Señor, a poder contemplar tu hermosura y a poder compartir lo que sí ya tenemos el día de hoy. Bendícenos, ayúdanos, bendícenos en todo, Señor. Llévanos con vida y que tu gracia sea sobre nosotros. En Cristo Jesús. Muy bien, vamos a recoger las ofrendas. Si me ayuda, por favor, hermano Arturo, dejé las ofrendas hasta el final. Y bueno, miren, terminé a tiempo. Vamos a orar, por favor. Muy bien. Cada uno dé como proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Demos de corazón, porque Dios es bueno en todo lo que hace. Dios ha sido fiel. Quiero felicitar, también fue cumpleaños del hermano Eloy, papá, ¿verdad? El lunes fue su cumpleaños, y mañana Denise, ¿verdad? Cumple Denise. ¿Cuántos años cumple Denise? 11 años, ¿verdad? Ya va para señorita. Ajá, y el próximo lunes Perla, ¿verdad? Felicidades. Muy bien, vamos a orar, por favor, hermano Arturo. Vamos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, porque nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor, para alabarte, para bendecir tu nombre y sobre todo, Señor, para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Te damos gracias también en esta hora, mi Dios, por estas ofrendas y diezmos que vamos a levantar en tu nombre. Te ruego que tú nos bendigas, Señor. Bendice también a cada dador alegre. Y, Señor, que con estos recursos, Padre, se pueda llevar tu evangelio, Señor, tu mensaje de salvación a más personas, Padre. Te damos gracias, mi Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo